través de la hora 10. Poético con Regina. Pues sí, amigo. Sí. Amigo es aquel que te acepta y te quiere a pesar de que te conoce bien, dice Teo. Hoy estás, Teo. Gracias. Gracias, Teo. Bueno, y también Betania dice, me parece totalmente cierto el comentario y todo lo que están diciendo, principalmente sobre Herodes, dice Betania. Gracias, Beta. Bueno. Y sigue habiendo muchos Herodes, ¿verdad? En este tiempo, ¿verdad? La figura de Herodes puede enseñarnos mucho para rectificarnos de nuestras conductas. Y vamos a ver qué nos dice aquí alguien, a ver. Buenos días, apreciado amigo Goyo y Solís. Que tengan un buen día. Buen día de trabajo, un feliz fin de semana y un abrazo para ustedes. Bendiciones, hermano, bendiciones. Amén. Gracias, Adán. Hatika tumo, hay algo que cuña sismosa ya. Anteayer fue nuestro acto, ¿verdad? En el 27. Sí. Y de repente, ¿verdad? O el 28, al día siguiente sonó el teléfono y atendí y era Adán. Y me dijo, Samío, ¿dónde cuál se te llama? Pero felicitaciones, te llaman de cumpleaños ayer, dice. No, pues Samío, Elena nos dice, bueno, ahí está el pecado mayor, le dije. Desde la historia, la vez que existieron, no era Adán y Eva, fue la mujer justamente que le llevó por el camino, dice. Me embotarrió Samío, Hani. Siendo ese cumpleaños, el día de San Agustín, un gran santo, el 28 de agosto, a nivel país de Saray, siendo de Saray Santa Elena, 18 de agosto, a pesar de lo buscáis, Adán siempre está al tanto y atento a todo. Gracias, Adán, por tu participación también. Qué bien, bueno. Y ahora queremos reflexionar contigo, yo le llamo reflexionar y no plagueo, como algunos nos califican despectivamente, porque generalmente la palabra plagueo, a nivel de plaguea, y eso es ofensivo, es despectivo, despreciamos lo que nos dicen entonces los demás. Por eso que a mí no me gusta que yo también diga acá era un plagueo didáctico, no hay por era. Porque la didáctica no nos dice que nos playamos, sino nos direcciona hacia un objetivo bien claro a través de caminos limpios y sin troncos para tropezarnos. Nosotros de aquí eso es lo que queremos también hacer, iluminar, destroncar, ¿verdad? Y quitar las piedras del camino para que no nos tropecemos en nuestro trajinar, vamos a decir, hacia el más allá. Y en ese tema, vamos a decir, de deseos, queremos reflexionar, no playarnos, reflexionar este tema. Dice, el hombre nace, esto nadie puede negar, ¿verdad? Ya nacemos, sí. Nacemos de una mujer, ¿sí? Todos, nadie puede decir, ¿verdad? Hasta Jesucristo, como hombre, nació. Y Dios nació, sí. Y nació a través de una mujer. Qué grandiosa es la naturaleza, pero también se hace, dice. Ahí viene vamos a decir, el otro calificativo, vamos a decir. El hombre nace, pero también se hace. Jamás que lo haya o ese que lo haya el hombre. ¿Y a qué se refiere se hace? ¿Verdad? ¿A qué se refiere? Y vamos a ir desgranando, vamos a decir, la reflexión de tal manera que podamos ir fijando la idea, ¿verdad? Que el hombre nace, pero también se hace. ¿Y cómo se hace? ¿Verdad? A través de qué cosas se hace, de qué forma. Dice acá, ¿qué significa el hombre nace, pero también se hace? ¿Vos qué decís? Y a ti te pregunto, amable oyente, ¿qué reflexiona eñangare comina ñamindu uminaco? Pregunta aro ya pues no abre. Oye ya pues ¿qué significa el hombre nace, pero también se hace? ¿Vos qué decís yo? Disparó, dice un interlocutor, como con tono burlón. Y esto podemos pensar en un grupo, en un
en un grupo de personas que están ahí de alguna manera conversando. Y el aludido respondió, ¿a quién se le preguntó? Respondió lo siguiente: te cuento lo que dijo, dice, aquel profesor de antropología. Antropología es la ciencia justamente, ¿verdad?, que estudia al hombre, ¿verdad?, en todas sus dimensiones, desde que nace, su trayectoria, su incidencia en la historia, en los lugares donde vive, etcétera, etcétera. Mapa la pora. Logos, estudio del hombre, del animal hombre. La verdad es que el ser humano, dice, no nace bueno ni malo. Así decía también un pensador, un historiador, creo que es Jacobo Rousseau. Dice que el hombre no nace malo, sino que la sociedad le destruye. Él dio una afirmación al respecto de la conducta, vamos a decir, torcida del hombre y cómo él aprendió. Dice que la sociedad le destruyó. Él nació bueno, ¿verdad? Dios lo hizo bueno, nació bueno, ¿verdad? En el trayecto de la vida es la sociedad, los malos ejemplos, ¿verdad?, se fue destruyéndole. La verdad es que el ser humano no nace bueno, no, acá dice no nace bueno ni malo, ¿verdad? No nace bueno ni malo. Nace con una gran herencia cultural que lo posibilita ser lo uno o lo otro, o ser bueno o malo, dependiendo de quiénes y cómo lo educan en su infancia. Y aquí resalta algo demasiado importante y que amerita detenernos un poquitito con nuestra amable audiencia y que nos tenga la suficiente paciencia, porque el hombre no es lo que come, no es lo que come, sino es lo que aprendió. Mira, lo que el fruto de su educación, ese es el hombre, ¿verdad?, de acuerdo a cómo se lo educa. Entonces, aquí el hombre prácticamente dice que tiene una herencia cultural. Herencia picumba, esa ñamoñi ecuajina o yo. Se va a entender la herencia en ape oñe me ella bañandede. Ñanderu mía o me bañandede como parte, vamos a decir, que merecemos por ser miembro, por ejemplo, de una familia tal, Cataldi, o Solís. Falleció, nuestros padres ya no existen, y nos dejó, ¿verdad?, una herencia. Indudablemente que nuestros padres nos dejan una herencia valiosísima que no está cotizado en dinero, ¿verdad?, que es nuestra formación, ¿verdad?, nuestro buen nombre, muchas veces, como también puede ser las cosas materiales. Y las cosas malas también. Y también las cosas malas. Heredamos a nuestro padre. Entonces, a eso se refiere justamente lo que aquí está diciendo, que el hombre tiene una gran herencia cultural, sí, que lo cultiva, que lo tiene en sí mismo. Y eso, ¿a qué le lleva? Le lleva a ser bueno o a ser malo, dependiendo, dice, quiénes y cómo lo educan en su infancia. Va echaite para él la oñesambu imitame o nace vive, a modo, vean, escuela de Dios. Oñe puno habe jogape, de oñe puno habe la primera escuelita, primera iglesia, primera doméstica, primera escuela es nuestra casa, y los primeros maestros son nuestros padres, de manera que eso es bueno también fijar muy bien. Nosotros decimos siempre hemos dicho desde el inicio de que la escuela instruye y no educa antes pero porque no entiende bien nomás. La escuela enseña matemática, filosofía, ciencias naturales, ¿verdad?, historia, instruye. O me llama cambia conocimiento, pero educar es cambio de conducta. Sí. Ani que na tu acuera hase cuera orerendú ajínate ya buena en duda ya épico se haya pota coche se tabete ani escuela venda hapupucuya escue mira o va ego se la eta su escuela se me envió mi amo yo hoy vemos hoy porque todos los días sacutube con pantalla boba y el coañan de en teovea lento va ego se la ecuaba y chupe na haniri. Podés decirle mucho, podés enseñarle mucho con todas tus limitaciones. ¿Y cómo? Y con tu TQV,
con tu forma de ser y actuar, ¿verdad? Con los ejemplos tuyos, con buenos ejemplos, aquello que tú has aprendido de tus padres también en tu primera escuela, en el seno familiar. Entonces, vuelvo a recalcar que nuestro rol de educadores, señores padres, no deleguemos a nadie, no deleguemos a nuestros vecinos, no deleguemos al Estado, no deleguemos al colegio, a la escuela, ni a la facultad. Upeanango jae ojo, umi iñanandua aputepe oiko, sino a oñe combo Upeanango jae o estudia psicología, a filosofía, a todas las ramas, las ciencias humanísticas, oiko de moengo sehewi, no importa. Porque todo eso, como dijeras, ya voy yo acá, y siempre estamos resaltando, eso realmente muchas veces les informa una serie de datos realmente muy importantes, pero generalmente no le forma. Y a poco más que ese otro domingo para ¿verdad? Que el hombre se informa mucho, pero se forma muy poco. Si es que ya apuntamina me haya jao en ha ya mindu umilla jao ñandereko bebe ya aplica mi ya jao miajina como educador de nuestra primera escuela ñande alumno cuarenta ñande familia ñandera y cuarenta pero ¿cómo vamos a cambiar si venimos genéticamente marcados? Vea de IPTI, afirmación de mucha gente pese a maoingo o una será pese a maoingo o una será amba ego se la haya pota pese a hija o nacer no curi nahaniri hoy mero o nacer realmente con algún defecto o con algunas características que le diferencia de los otros seres de su mismo sexo, por decirlo así, entonces o en cualquier otro aspecto de su conducta, recurramos a los profesionales justamente, sí, a los endocrinólogos, ellos verán, que hablan y estudian las glándulas, varias que inciden decididamente en la conducta y en el desarrollo, ¿verdad? Físico, psicofísico, vamos a decir, del ser humano. Entonces, ya recurría a la ñande médico, cuérame, y arandó a estudiar al hombre que toma esa, ñande putinó, hoy menos falta subir a un pojá, o rectificar más sobre algunas debilidades humanas que tiene, o sea, corporales, somáticas. Entonces, o pero en la médico cuera. O si no recono a un va a ser iñacamilla en la ISUP, ya recurrir la psicólogo cuera, en que estudia y trata de orientarnos sobre la conducta. Va esa va en apa la ser humano dentro de una sociedad, va esa para la oicoba ena. Entonces, eso nos equivocamos cuando decimos, y pareciera nomás, amigo, yo que deslindamos responsabilidades cuando de padre o de educadores cuando decimos que yo puedo hacer si así lo viene él. Algo pesa hoy. Yo creo que está ¿cómo se dice? Estás esquivando la nalga de la jeringa. Sí. Nuestros hijos son productos nuestros. Son productos nuestros, indudablemente. Y sigo leyendo esto para seguir meditando. No puedo responderte, hijo, a ver la diálogo entre grupo de amigos, pero te repito lo que dijo el profe. Él se acuerda, ¿verdad? Uno de los muchachos se acuerda lo que le dijo el profesor. ¿Qué es lo que más pesa en una persona? ¿Su genética o su educación? Japea sean y no haya PM en teoría jaorebe moana abei. ¿Qué es lo que más decide en su conducta, en su manera de ser? ¿Qué es en su vida? Esto es algo que se estudia desde hace tiempo en el campo, sobre todo de la psicología. Y podemos adelantar hoy yo. Sí, claro. Eremina si se predomina. Pero ¿qué es lo que dicen los estudios? Tengo ya erema curiante. Sí. ¿Qué es la educación? No, sí. El hombre es educable, digo, Royete. La persona, cuando decimos el hombre, no estamos hablando del varón. El hombre, el ser humano es educable. Sí. Entonces nacemos
nacemos luego con defectos, nacemos hambrientos, necesitados y con tendencia al mal y caray. Otro pues. Entonces, cuando él pegar en Tiyajayana, tenemos que educar. Si al animal se le A maestra. sí, Se le domestica. Y claro, bueno. Lo único que no hace a latigazo limpio o yambozado ya va a tembiure. Sí, y bueno, Entonces, entonces es una obligación de los padres educar perengo ore siempre a ya lo evo y la casa oiga con la educación la escuela instruye un millón de a punto me la conozco yo lo llevo. No, con la escuela va a aprender además. no Pero aquí hay responsabilidad. No educamos. Hay de la familia la escuela vende. De educar de eroga, hermano. Desde el primer día. Va ella de teco bebe a neñe M. Dijo, Pago, yo que te conté para ese tema. No, sí. Entonces seguimos. Entonces, la psicología dice que el hombre es según su educación, lo que él recibió. Realmente. Si él genéticamente viene con una tendencia, eso también ellos nos dice, ¿verdad? Los facultativos, que se puede direccionar. Si nació con algunas potencialidades y que puede entorpecer, vamos a decir, el relacionamiento del ser humano en el ámbito social, entonces la educación está justamente para eso. O sea, oye comportar oye comportar haisha que te vaya hoy copo una pizza cuérame da engo las hace y andate con tengo de jugar la escuela ver la educación a poner andera vender allí o lo que sea y más anda abuelo ni un día te tengo ya pea ni siquiera habrá pasado por frente a la escuela pero sí, pero eran educados, responsables, obedientes, respetuosos, disciplinados. Entonces, ógape, y escuela ni facultad, ógape la conducta ya borajana, ya de droga, sí. Ya borajana. El hombre nace o se hace. Nuevamente se hace la pregunta y nos haremos hasta cansarnos para que podamos entender muy bien esto, que el hombre es cierto que nace, como también ¿verdad? Se hace. Nadie puede discutir que el hombre ¿verdad? No haya nacido y que nace con una serie de fortalezas y debilidades, con cualidades y defectos, y para eso está la educación justamente, que es el molde, vamos a decir, el horno donde se va cocinando cómo va a ser el ciudadano. No te sorprendas si no encuentras mucho consenso en la respuesta a esta pregunta. Te agrego lo dicho por el padre Alfonso Milagro. De Alfonso Milagro a pesar ahí. Mahatma Gandhi, gran hombre indio. Afirmó que el hombre no es más que el resultado de sus pensamientos. Lo que él piensa es lo que llega a ser. Allí es muy importante, entonces, la ña pensar, hañamba apola ñande apuesto ureya en aishupe por nuestro pensamiento. ¿Cómo esto podemos ser? Escuchando a gente, ¿verdad?, capaces y que pueda enseñarte cosas buenas, leyendo libros instructivos y que pueda educarte y orientarte. Pero cuando eres jinapea oga piyapo. Upesite. En mitad, ella árbol que nace torcido, pero más ya jata jina. Entonces, el hombre es lo que piensa, ¿cierto? Primero mañana acá me doy las cosas a pedir y apoyar a la acción. Lo que a pesar de decir ya en va ego coa un estúpido ya se llama va ego la cola o escuela y ñacán ya es una especie ñande. Lo que él piensa es lo que llega a ser, ¿sí? Lo que yo pienso, lo que yo creo. Lo que está en mi cabeza, en mi pensamiento, eso es lo que yo hago y convierto, vamos a decir, en acciones concretas. Entonces, es importante cultivar buenos y rectos pensamientos, ir formando la conciencia día a día con la reflexión seria de lo que uno es y de lo que es la vida. Reflexionar sobre el qué y el para qué de la vida. ¿Para qué? ¿Qué es la vida para mí? ¿Para qué la vida? ¿Para qué Dios me dio la vida?
¿Cuál es el objetivo que yo tengo realmente como un ser viviente? Este es un desafío más difícil cada vez, porque hoy ya no se piensa, hoy se dice lo que se ve en las redes sociales y esos son los modelos. Lo que los otros dicen nomás. Sí, eso nomás ya. Así se dijo en la tele, así salió en el diario, en la noticia, en las redes, ya está. Así Infelizmente que los otros, hoy en día nosotros dejamos que los otros piensen y decidan incluso sobre nuestra propia vida, hermano. Y triste, a pesar del tiempo, ¿verdad?, del avance de la ciencia y de la comunicación, en vez de mejorar y asimilar realmente las informaciones y hacerlo, encarnarlo nosotros, o transformarlo para bien, generalmente aquí por ahí va. apenas ya con de calidad o progresar la atraso. La idea siempre tiende, dice, al alto, ¿sí? Cuando tenés ideas, generalmente va acompañado de un alto. Va a decir que poco ya hemos hoy. Nos afirma la filosofía, ¿sí? La idea nos tiende al alto. Así como solemos decir, la oración también tiene que llevarnos a la acción. El hombre siente según lo que piensa y vive según lo que siente. Imagínate porque este juego de palabritas cuán profundo es. El hombre dice, siente según lo que piensa. Y vive según lo que siente. Porque si el hombre no vive según lo que piensa y siente, pronto pensará y sentirá según cómo vive. O sea, va a ser esclavo de su tecoe. Así es. Por eso, cultiva a ti pensamientos serios, nobles, rectos, plenos de bondad. Ha de ser tu principal cuidado. Día tras día deberás oxigenar tu mente, ¿sí? Leena, enduna, palabra pona, con una compañía de amigos realmente que pueda construirte, de quien puedas aprender cosas buenas, purificar tu espíritu, limpiar tu conciencia, aclarar la vista de tu alma, rectificar la orientación de tu vida. Sí, señor, Nico, te eco, ya guatapona. Para eso, nada mejor que un minuto para Dios. Ya eres la gracia de Dios, por eso es muy lindo los evangelios, los libros sagrados, ¿verdad? Participar en los sacramentos, en la Eucaristía. Un minuto para ti, un minuto para la reflexión, para tu propia introspección. Va y se te que mi ande pupe. Que te vamos a eres esa mamba epalande cotipo y que apaite página hay que apaite los amigos en ya hemos a los sacramentos de la penitencia y limpiate. Los pensamientos tortuosos apartan de Dios y la omnipotencia puesta a prueba rechaza a los insensatos. El hombre ese prudente se hace muchas preguntas. ¿De dónde sale el mal del mundo? Muy bien, ella una vez. ¿Lo generamos nosotros mismos o son otros los factores que lo producen? ¿Y qué pasa con lo bueno? También lo producimos nosotros, claro. Primero que nada hay que decir que estas preguntas son muy complicadas de responder y que son varios los que han manifestado su opinión, planteando sus teorías respecto a este tema. Tal libro hoy escribía con va evaí o los mismos hombres yapóticos este será otro de estos intentos de responder estas preguntas, pero como respuesta estará la idea de que solo algunos hombres nacen malos y estos hombres terminan por mal formar la sociedad. ¿Por qué la ciencia no puede responder a todas Terminan por mal formar. Por mal formar, ¿sí? Termina formando mal al hombre. ¿Por qué la ciencia no puede responder a todas las preguntas del hombre? Y la riqueza, vamos a decir, del hombre, la experiencia del hombre es tan amplia que sobrepasa la capacidad de la ciencia incluso, ¿verdad? Como bastamos con el tiempo. La ciencia no puede ofrecer una explicación completa de la realidad debida a la existencia de límites fundamentales
en el conocimiento que puede proporcionar. Sí, señor. Hay límite para la ciencia. La ciencia llega a un cierto techo y después ya no puede ir más. Las preguntas que nos plantea la vida no siempre son sencillas de responder. Algunos de los retos personales que tenemos, por ejemplo, la muerte de un hijo, el porqué de un incidente, por qué sufren los inocentes y no los corruptos. Bueno, entonces, esas son realmente situaciones extremas que nos llevan muchas veces a pensar